Buenísimo, ¿cómo están? Aquí Cristóbal Gómez, uno de los ayudantes del curso. Bueno, yo como les dije, le ayudanté a algunos que no está en la pauta de los exámenes, o sea, del examen del semestre pasado y del antepasado no hay pauta. Entonces yo lo que les dije es que del examen del semestre antepasado, el 2023-2, yo paso a paso para el semestre pasado hice una ayudantía de eso, si no me equivoco. Y si no, igual en la ayudantía hemos hecho ejercicios de eso. O sea, el balance económico, la ayudantía del viernes fue ese ejercicio. Y bueno, ahora entonces la solución que le ofrecí en la pauta del examen del semestre pasado era hacerla para la ayudantía paso a paso. Claro, lo óptimo sería ver la pauta más rápido, pues, pero al final lo que puedo hacer. em, y eso, pues, igual sorry la demora. Tenía examen hoy día en la mañana, así que no hubo tiempo para hacer la ayudantía antes. Así que aquí va. Entonces démosle. Ya, entonces los comenté. Comente las aseveraciones, ta, ta, ta. Entonces, al hacer el balance económico de una empresa, siempre el valor marca resulta positivo. Es imposible que sea cero o negativo porque si se fuera, bastaría con hacer una buena campaña publicitaria. Entonces, partamos con lo básico que el valor marca es igual al valor presente de los flujos futuros de la empresa, que al final es lo que la empresa genera con la operación, y el valor de liquidación de los activos necesarios, que al final son los activos que la empresa necesita para operar, ¿ya? Que al final esto es lo típico, como si la empresa vende el contado necesita cajas, sí, necesita un cierto nivel de inventario, maquinaria y todo eso. Y esto vimos que es el VPN. ¿Por qué el VPN? Porque al final estos son los recursos que yo genero con la operación y estos son los que yo necesito para operar. Entonces me ha dado el VPN esto, ¿ya? Al final, por eso. Entonces, nos decían, el valor marca imposible que sea negativo, y eso es falso, porque el VPN sí puede ser negativo, ¿ya? El VPN sí puede ser negativo, porque al final si la empresa ya, si es que es negativo, ¿qué pasa? Que el valor presente del flujo futuro es menor al valor de liquidación de los activos. ¿Qué quiere decir? Que la empresa genera menos flujos que los que ocupa para generar esos flujos. O sea, los recursos que ocupa para generar esos flujos son mayores que lo que genera, ¿ya? Entonces puede pasar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? En este caso tenemos que el valor de los activos que ocupo para generar los flujos, como es mayor que lo que yo genero, a la empresa no le conviene seguir operando, porque al final como que destruye valor, ocupa más de lo que genera. Entonces, en ese caso, convendría liquidar la empresa, ¿ya? Y respecto a lo de la campaña publicitaria, el valor marca no necesariamente se activa no necesariamente se altera con una campaña publicitaria, ¿ya? Al final, la campaña publicitaria claro, podría efectivamente cambiar las ventas, ¿ya? Pero, pero eso es una arista que no necesariamente se cumple, ¿ya? Entonces, en resumen, es falso el comentario, ¿ya? Después, una empresa que venda a crédito a sus clientes siempre va a tener un menor valor de marca que una empresa que anda al contado. Y eso es verdadero, porque si es que vende la empresa, vende a crédito, significa que va a tener cuentas por cobrar en los activos necesarios, ¿ya? Pero, chuta, los escribí pésimo, necesarios. Una empresa que vende al contado, las cuentas por cobrar no son activos necesarios, ¿ya? Porque al final, como vende al contado, no tiene cuentas por cobrar, ¿ya? Entonces, respecto a una empresa que vende al contado, va a tener mayor nivel de valor de liquidación de los activos necesarios, ¿ya? Ceteris paribus, ya todo esto es ceteris paribus. Lo único que pasa es que las empresas tienen los mismos ingresos, mismo todo. O sea, el valor presente de los flujos futuros son iguales y todo el resto de las cuentas son iguales, solo que uno vende a crédito y otra vende al contado. La que vende al contado va a tener un mayor valor de marca, porque al final no va a tener las cuentas por cobrar como activos necesarios. Nosotros tenemos que el valor de marca lo tenemos acá, ¿cierto? Si esto es constante y esto me aumenta al final porque tengo cuentas por cobrar, como esto se me hace más grande, al final todo esto se me va a achicar. Entonces al final mi valor marca va a ser más chico, ¿ya? Entonces es verdadero comenta. Después de la 3, los días 9 del mes, cuando el Instituto Nacional de Estadística da a conocer la inflación, la tasa en UF para operaciones de 30 días se va a ajustar al alza. Entonces nosotros tenemos que uno más la tasa nominal
igual a uno más la tasa real por uno más la inflación, ¿cierto? Entonces tenemos que uno más la tasa real igual a uno más la tasa nominal ajustado como por la inflación, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo tasas, no nivel, ¿ya? Porque al final si habláramos de la UEF es distinto, pero estamos hablando de la tasa real, ¿ya? O sea, de esto, no del valor de la UEF. Entonces, da a conocer la inflación del mes anterior, la tasa en UEF se va a ajustar al alza. Entonces veamos qué pasa. Porque pueden haber dos cosas, uno que aumente la inflación o que disminuye la inflación, ¿ya? En general hay más inflación que deflación, pero es importante ver eso, ¿ya? Si es que aumenta la inflación o disminuye la inflación. Entonces, ¿qué pasa? Si es que aumenta la inflación, quiere decir que esto se me hace más grande, ¿cierto? Entonces se me hace más grande el denominador de la fracción. Entonces, si se me hace más grande el denominador, todo esto, que es igual a esto, como se me hace más grande esto, se me va a achicar esto. Entonces al final se me va a caer va a disminuir la tasa real. ¿Ya? Disminuye la tasa real. ¿Cierto? Porque al final tenemos que la tasa nominal se toma fija. Esto es suponiendo que la TPM es constante, ¿ya? O sea, tenemos una TPM constante y me cambia la inflación, porque al final la TPM es una tasa nominal. Entonces, si esta tasa se mantiene fija y me sube la inflación, todo esto se va a hacer más chico y disminuye mi rendimiento real. Al final la inflación se da una tasa nominal, la inflación se come mi rendimiento real. En cambio, si baja la inflación, se me hace esto más chico, se me hace esto más grande y sube mi rendimiento real. ¿Ya? Porque al final, ¿qué pasa? Yo tengo una tasa de interés dada y si es que yo invierto en esa tasa nominal, estoy sujeto a los cambios de la inflación. Entonces mi rendimiento real no es fijo, sino que es dependiente de la inflación. Entonces, este comentario es falso al final, porque no siempre se ajusta al alza, sino que depende de qué pasa con la inflación. ¿Ya? Bueno, después, la estructura de financiamiento de una firma, cuánto los activos se financian con capital y cuánto con deuda, es relevante en un mundo sin impuestos. Ya, entonces acá como que les voy a leer la pauta, al final como que el valor agregado que les puedo dar no creo que es mucho. Al final hay un tema de, cuando estamos sin impuestos hay un tema del riesgo, ¿ya? Entre, porque al final tenemos los bonistas, que son los de la deuda, y los accionistas, que es el patrimonio al final. Entonces, cada parte tiene distintos riesgos, porque al final el pago de la deuda siempre es un pago en general fijo. En cambio, el pago del accionista es dependiente de cómo le vaya a la empresa, ¿ya? Entonces, sí es relevante para los inversionistas porque uno implica más riesgos que el otro, ¿ya? Y también por eso los retornos son distintos. Em, pero después, tenemos que en un mundo con impuestos, lo que importa es si el sistema es neutral o no. Si es que es neutral, entonces es relevante. ¿Por qué? Porque al final se graban de igual manera em, la... Ya. Porque al final cuando es neutral, porque nosotros generalmente tenemos que un beneficio tributario de la deuda, ¿ya? Cuando el sistema no es neutral. Cuando el sistema no es neutral quiere decir que la deuda tiene una tasa y los dividendos tienen otra tasa. Entonces ahí me conviene, dependiendo de eso, la deuda tiene un beneficio para la empresa, porque lo puede descontar, ¿ya? De ¿cómo se llama? De lo que paga impuestos. Entonces al final esto es falso, porque no es irrelevante. Si es relevante, quizás no la dimensión de los impuestos, pero una dimensión de riesgo y distribución de eso, ¿ya? Entonces, si es que el sistema es neutral, lo que pasa es que la estructura de financiamiento es irrelevante porque no cambia el valor de los activos, ¿ya? Al final da lo mismo cómo se financia. Pero si no es neutral, al final se importa porque el uso de una mayor deuda puede aumentar el valor de los activos y eso es porque, al final, como les dije, como la deuda tiene un beneficio tributario, porque tú al pagar ese intereses en el estado de resultados los descuentas, al final tenemos acá, sí, ingreso por venta, costo por venta, no sé, gastos administrativos, costo fijo, y los intereses. Entonces los intereses es como la depreciación al final. Como que pero
A diferencia de que la depreciación no es un flujo de caja y los intereses sí. Pero al final los intereses lo que me hacen es que me hacen disminuir la base disponible, ¿ya? Porque pago impuestos. Y ahora un poquito más rápido, que igual estoy un poco corto de tiempo. Entonces, tema 3, estructura de tasa. La tasa es un bono sobre cupón. Al final nos dan la estructura de tasa. La tasa un año es 4%, la tasa de 2 años es un 3%, o sea, perdón, a 2 años un 5% y la de 3 años un 6%. Entonces, ¿cuál es la tasa que podría fabricar sintéticamente hoy día? O sea, para un préstamo un año plazo que se materializa en un año más. Ya, entonces, tenemos acá nuestros periodos. Yo lo que dice el enunciado es que yo quiero recibir un monto X acá, o sea, que se materializa en un año más, un préstamo a un año plazo. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, yo lo que quiero hacer es, estamos ante cero. Yo quiero asegurarme hoy día una tasa al préstamo que se materializa en un año más y está a un año plazo. Entonces, aquí ustedes ya pueden intuir qué tasa es esta, ya, pero igual voy a hacer como el arbitraje, entre comillas, que no es necesario que lo hagan, pero como para que vean cómo se hace un arbitraje. O sea, no un arbitraje, pero cómo llegar a condiciones de financiamiento dado el arbitraje. Entonces nosotros queremos replicar estos flujos de acá, ¿ya? Entonces primero veamos este flujo de acá positivo. ¿Qué operación puedo hacer yo para que me genere un flujo positivo? O sea, ¿qué operación puedo hacer yo hoy día que me genere un flujo positivo acá? Una inversión. Una inversión a un año plazo. Si es que yo invierto en un año plazo, yo voy a recibir hoy día, o sea, como invierto un monto de plata y en un año más recibo plata. Entonces, ¿cuánto quiero recibir? X. Entonces, ¿cuánto tengo que invertir hoy día? X partido 1,04. O sea, en valor presente. Porque invierto esto, lo multiplico por 1,04 porque es a un año y obtengo el X, ¿cierto? Y acá cero. Después yo quiero replicar ese flujo acá. Como es un flujo negativo, que tengo que hacer hoy día una deuda a 2 años plazo. Entonces, hoy día tengo que invertir ¿cuánto? X por 1 más R, partido en la tasa a 2 años, que es un 5%, y al cuadrado. Y acá cero, y acá, como pedí plata prestada, tengo que pedir menos X por 1 más R, y al final va a ser esto por 1,05 al cuadrado, ¿cierto? Entonces se cancelan y tengo eso. Entonces ahí replicamos los flujos. ¿Qué pasa? Que si yo repliqué bien esto de acá, o sea, es estas operaciones, para llegar a esto, acá me da el X, ¿cierto? Y acá me da lo mismo, entonces estos dos me tienen que sumar cero. Entonces tenemos que X 1,04 es igual a X 1 más R 1,05 al cuadrado. Tienen que ser iguales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Los X se me van, ¿cierto? Entonces esta cuestión me queda que 1 más R es igual a 1,05 al cuadrado 1,04. ¿A qué se parece esto? A 1 más la tasa spot a 2 años al cuadrado, 1 más la tasa a un año, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta qué tasa es esta es la tasa forward a 2 años plazo. ¿Por qué? O sea, se podría haber intuido del comienzo, porque al final eso, yo me quiero asegurar. Le di una tasa para un préstamo entre T1 y T2, ¿cierto? Entonces, la tasa como es entre T1 y T2 es la forward a 2 años, ¿ya? O sea, perdón, es la forward entre 1 y 2, ¿ya? Entonces tenemos que la tasa forward va a ser 1,05 al cuadrado, partido en 1,04 menos 1, ya está igual a 6,0096, ¿ya? La 2 se puede hacer el mismo proceso como de arbitraje, entre comillas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya yo tengo T0, T1, T2, T3. Entonces, quiero conseguir hoy un préstamo a 2 años plazo que comienza en un año más. Entonces, acá recibo X y acá tengo que pagar X por 1 más R al cuadrado, ¿cierto? Acá tengo un préstamo entre 1 y 3. Entonces, ¿qué tasa me puedo asegurar yo hoy día?
la forward entre 1 y 3, ¿ya? Entonces la forward entre 1 y 3 va a ser igual a qué? A 1 más la spot a 3 años plazo, que sería 0,06 al cubo, partido en 1 más la spot a 0,0 a 1 año plazo, ¿ya? Que es 4%. Menos 1 y esto me da 14,5208%. Pero esto es una tasa como a 2 periodos plazo, ¿ya? Si yo quiero sacar la tasa anual o por periodo, sería igual a esta tasa de acá más 1, porque al final esto está en tasa, entonces quiero más 1, ya, porque nosotros cuando pasábamos de mensual, no sé, cuando nosotros tenemos 1 más la tasa mensual elevado a 12 es igual a 1 más la tasa anual, ¿cierto? Entonces la tasa mensual, 1 más la tasa mensual es igual a 1 más la tasa anual elevado a un doceavo, ¿cierto? Entonces acá hacemos lo mismo. 1 más, o sea, tenemos la tasa más 1 elevado a un medio va a ser igual a 1 más la tasa como por periodo, ¿ya? Entonces hacemos eso y nos va a dar que la tasa es 7,0144%, ¿ya? Y después la última, tenemos ya T0, T1. Un préstamo a un año plazo que se materializa en 2 años más. O sea, recibo X acá y tengo que pagar menos X por 1 más R. Entonces, ¿a qué se parece? A la forward entre 2 y 3. Se va a ser F3, va a ser igual a 1,06 al cubo, 1,05 al cuadrado menos 1. Esto da 8,0287%. ¿Ya? Va a ser los siguientes bonos. Dejé la pauta acá, cagazo. Ya. Ya, entonces valorizo los siguientes bonos. ¿En qué rango se ubica la TIR? Ya, entonces primero con los bonos cero cupón nos piden. Entonces el bono cero cupón uno va a ser uno que paga 1 partido en 1,04, ¿cierto? Esta cuestión da 0,96. El bono 2 va a ser 1 partido en 1,05 al cuadrado, ¿cierto? Esta cuestión da 0,91. Y el bono 3, ustedes cachan la idea, da 0,84. ¿Qué pasa? Entonces, yo quiero valorar los bonos usando los bonos cero cupón. Entonces, el ABC, tenemos que el primero es un pago de 100. Entonces, equivalente a 100 bonos que pagan uno en un año a plazo. Entonces, va a ser 100 por 0,96. Después acá tengo 100 de pago. Entonces, es equivalente a tener 100 bonos, cero cupón a 2 años plazo. Entonces, sería 100 por 0,91. Y después el último 0,84 por 1100. Y esto da más 1111, ¿ya? Si hacemos lo mismo con el bono XYZ, que suena sería 1200 por 0,84, esta cuestión da 1008. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que un bono se vende sobre la par si es que el precio de mercado es mayor que el valor par del bono, ¿ya? Que el valor par de un bono es el valor presente de los flujos descontado la tasa de cupón, que coincide con el principal, ¿ya? Si es que un bono se vende bajo la par, entonces el precio de mercado es menor que el valor par y si es que se vende a la par son iguales. En este caso, tenemos que el bono a veces es un bono bullet, ¿cierto? Que tiene un valor par de 1000. Ya porque si se fijan, paga 100, 100 y 100 de intereses. Entonces 1100 menos 100 da 1000. Ya, y la tasa del cupón es un 10%, ¿ya? Porque al final acá paga
el 10% de los 1000, acá también y acá también, ¿cierto? Entonces, tenemos que el precio del bono de mercado es 1111 y el valor par es 1000. Entonces, el bono se vende sobre la par. Si es que se vende sobre la par, quiere decir que la tasa a la que descuento los flujos, según las tasas del mercado, es menor que la tasa de cupón, porque al final, como estoy descontando una tasa más chica, los flujos me da un valor más grande. Entonces, viéndolo desde el otro lado, si es que el valor es más grande, estoy descontando una tasa más chica. Entonces, quiere decir que la tira es menor un 10%. ¿Ya? Porque al final, como el valor es más grande, estoy descontando una tasa más chica. ¿Ya? Esa sería la D. TIR versus, TIR versus VPN. Yo puedo borrar las fotos que no son confidenciales. Ya, ahí está. Entonces, TIR versus VPN. Va muy rápido porque igual me imagino que esto ya lo dominan. Entonces, en base a criterio TIR y en base a criterio VPN. Ya, entonces TIR. TIR de A, tenemos que em, la TIR al final es la tasa que me hace que el VPN sea igual a cero, ¿cierto? Entonces la inversión tiene que ser igual a el flujo en valor presente, ¿cierto? Entonces, 1 más ρ, ¿cierto? En este caso es fácil darse cuenta que la tasa es un 25%, ¿ya? Porque al final yo invierto 100 y genero los mismos 100 más un retorno, ¿cierto? El retorno acá es de 25 sobre los 100. Entonces acá es fácil darse cuenta que el retorno es un 25%, ¿ya? Pues al final si no resuelven esta fórmula. Después la TIR de B sería menos 1000 igual a 1200. Ya, acá es lo mismo. Yo invierto 1000 y recibo sobre los 1000 200. Le podemos sacar el cero para que quede con los 100 de antes. Yo invierto 100 y genero 120, entonces genero 20 extra de mi inversión inicial. Entonces genero un 20% de rentabilidad, ¿ya? Después el VPN, que al final sería menos 100 más 125 descontado la tasa, descuento que un 10%. Esto da 13,64. Este es de B, este es de A. Sería menos 1000 más 1200 partido en 1,1, 90,9. Entonces, ¿qué prefiero yo? En base a TIR prefiero este y en base a VPN prefiero este. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿Por qué nos dan cosas distintas? Porque hay un problema de escala, ¿ya? Al final la TIR, acá tenemos un problema de escala porque en este caso la inversión es 10 veces más grande que la inversión de acá. ¿Ya? Entonces, como el horizonte es el mismo, los dos son a un año plazo, pero como las diferencias de los montos que invierto son distintos, el criterio TIR me da distinto en distinta decisión, ¿ya? Nosotros en general nos deberíamos basar siempre por el criterio de VPN, porque al final el VPN lo que me dice es como la riqueza que yo genero, que al final es lo que me interesa a mí, ¿ya? Más que la tasa de retorno que me dé el proyecto, ¿ya? ¿Cierto? Em, entonces, eso. Después la B, un proyecto C que consiste en 10 réplicas del proyecto A, ¿ya? Entonces, el proyecto C, tenemos T0 y T1. Son 10 veces el proyecto A, entonces si invertíamos 100, ahora vamos a invertir 1000, y si generamos 125, vamos a generar 1250. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los flujos de proyectos G? Ya, entonces la TIR de C, lo mismo. Invertimos 1000 y generamos 1250. Le podemos sacar un cero. Bueno, si se confunde, lo pueden hacer así. Entonces, invertimos 1000, lo podemos sacar los ceros. Invierto 100 y genero 125. Genero un 25%. ¿Ya?
Entonces mi rentabilidad de un 25%. Mi BPN va a ser menos 1000 más 1250 partido en 1,1 y esto da 136,36. Nosotros habíamos visto que acá preferíamos por criterio TIR el proyecto A, ¿cierto? Acá nos piden comparar B y C. Entonces el criterio TIR acá nos da un 25 y el criterio con el B nos da un 20. Entonces, ¿qué va a preferir? Va a preferir el proyecto C. Después, el VPN de B nos dio 90,9 y acá 136,36. Em, entonces, ahora con ambos criterios prefiero el proyecto C respecto al B, porque le ganan VPN y le gana, o sea, perdón, le ganan TIR y le ganan VPN. Entonces, ¿por qué pasa? Que ya no tenemos el problema de la escala. Los dos tienen una inversión inicial de 1000 y los dos tienen el mismo horizonte, o sea, los dos son a un año plazo. Entonces, como tenemos la misma escala, el mismo horizonte, el criterio TIR y el VPN nos van a dar exactamente el mismo criterio, ¿ya? Perdón que haya un poco rápido, pero tengo que apurar. Entonces, después, un proyecto D que es flujo a perpetuidad. Entonces, la TIR del proyecto D, ¿cuál es? Si nos fijamos, generamos siempre 200 perpetuidad. Entonces, la rentabilidad, ya, porque al final uno supuesto de la TIR es que siempre la rentabilidad se reinvierte. O sea, siempre se reinvierte la tasa de la TIR, ¿ya? Acá vemos que invertimos 1000 y generamos 200, 200, 200, que al final los 200 son como intereses, por así decirlo. Entonces, los 200 sobre los 1000 es un 20%, ¿ya? Entonces, la TIR es un 20%. Y el VPN va a ser menos 1000 más 200 perpetuidad. Esto da 2000 menos 1000 da 1000. Entonces, entre C y D, la TIR de D nos dio un 20% de acá un 25%. Por TIR, entonces em, prefiero el proyecto C. Ya, entonces, TIR C y VPN, acá nos dio 1000 y acá nos dio 136. Entonces, prefiero por VPN el proyecto D. Entonces, ¿qué problema tenemos ahora? Tenemos la misma escala, o sea, la misma inversión inicial, pero tenemos distinto horizonte. El proyecto de C es a un año plazo y esto es a perpetuidad. Entonces, por mucho que el proyecto C sea mejor, porque al final es más largo y estamos reinvirtiendo el 20%, 20, 20, 20, es mejor eso que 25 un solo periodo, ¿ya? Pero eso no lo considera el criterio TIR porque no tiene como la capacidad para tomar eso en cuenta, ¿ya? Entonces el criterio TIR dice, reinvierto 25. Prefiero el 25 un periodo que el 20% infinitos periodos, lo cual no es correcto. Al final, yo prefiero esto. Entonces acá hay un problema de horizonte, ¿ya? Y la D, proyecto C, permite la reinversión de capital inicial después de cada periodo de perpetuidad. Ya, entonces tenemos T0, T1, T2, a perpetuidad, ¿ya? Entonces el proyecto C, nosotros teníamos una inversión inicial de 1000 y obteníamos 1250, ¿cierto? Y nos dicen que podemos hacer la reinversión inicial después de cada periodo a perpetuidad. Entonces, invierto 1000 y recibo 1250, ¿cierto? Pero voy a volver a invertir 1000, ¿ya? Entonces, recibo los 1250, pesco 1000 y lo invierto de nuevo. Voy a generar de nuevo 1250 en T2 y voy a pescar de nuevo mis 1000. Entonces, en el neto, esta cuestión me da menos 1000 más 250 más 250, de así al infinito. ¿Ya? Entonces, la TIR de esto, genero 250 sobre los 1000, cada periodo entonces un 25%. Y el VPN va a ser menos 1000 más 2000 más 250, perdón, partido en 0,1. Esto me da 2500 y esto 1000, entonces tengo 1500. Entonces, por criterio de TIR, prefiero entre este nuevo C y el D, tengo un 20 y acá un 25. Prefiero este. Y en VPN tengo 1000
y 1500. Entonces ahora prefiero el nuevo proyecto C en Criterio TI y en VPN. Entonces, ¿qué pasa? Es que solucionamos los problemas. Ya no tenemos el problema de escala, porque los dos tienen inversión inicial de 1000 y tienen el mismo horizonte. Los dos son en perpetuidad. Entonces, como no hay ninguno de esos problemas, el criterio TIR y el VPN nos dan resultados equivalentes. ¿Ya? Ya, beneficio tributario de la depreciación. Ya, entonces acá hay dos formas de hacerlo. La A lo va a hacer de una forma y la B lo va a hacer de otra, ¿ya? Entonces tenemos una máquina que tenemos una inversión, ahí le ponen pausa, pero una inversión inicial de 72 al final, generar los primeros 5 años 10 y después los siguientes 15 y al final vendemos la máquina por 50 palos. Y nos dan la depreciación ahí. Ya, entonces tenemos de T1 a T5 y tenemos de T6 a T10. Ya tenemos el ingreso por venta, la depreciación del local, la depreciación del equipamiento, utilidad antes de impuestos, utilidad después de impuestos, flujo de caja, ya para el presente. Ingreso por venta, primero son 10 palos, son 10 millones. Y después nos dijeron que eran 15. Ya, la depreciación, saquemos. La depreciación del local, el local dice que vale 60 millones y tiene una vida útil de 10 años. Entonces son los 60 millones, no tiene valor residual, entonces son 6 millones anuales. La depreciación del equipamiento vale 12 millones y tiene una vida útil de 5 años. Ya esto da 2,4 millones. Ya, entonces acá tenemos 6 millones. Ya, si se fijan, el local tiene vida útil de 10 años y el equipamiento de 5 años. Ya, entonces, chu- ta, entonces acá tenemos 6 millones. Del 1 al 5 se me va a apreciar la máquina y el equipamiento, ¿ya? Porque al final estamos dentro del plazo que ambos funcionan. Pero del 6 al 10, la máquina, o sea, el local va a seguir depreciándose porque tiene vida útil de 6 años, o sea, de 10 años. Pero el equipamiento ya se depreció porque tiene una vida útil de 5 años nomás. Entonces acá no va a haber depreciación, pero va a seguir funcionando la máquina. Entonces no vamos a tener depreciación acá. Entonces acá restamos tuki tuki, nos da 1.600.000. La tasa de impuesto un 27%. Entonces multiplicamos eso por 1 menos 0,27. O sea, esto por 1 menos 0,27 y me da 1.168.000. Em, y el flujo de caja que hay que hacer, nosotros sabemos que la depreciación no es un flujo de caja. Entonces a la utilidad después de impuestos le sumamos las depreciaciones. Entonces esto nos da 9.568.000. ¿Ya? Bueno, acá la utilidad antes de impuestos da 9 millones. La utilidad después de impuestos da 6.570.000. Le sumamos la depreciación los 6 millones y da 12.570.000. Ta, ta, ta. Valor presente, acá tenemos una anualidad de 5 pagos. Entonces sería 9.568.000 descontado la tasa que nos dijeron que era un 13%. 0,13, 1 menos 1 partido 1,13 elevado a 5. Y esto da 33.652.869. Acá una anualidad de 12.570.000, que son 5 pagos. 0,13 menos 1 partido 1,13, 5 pagos. ¿Y qué pasa? Acá los flujos son del 6 al 10. Nosotros sabemos que el valor presente siempre
de una anualidad siempre el flujo está un periodo desfasado del valor presente. Entonces, cuando nosotros hacemos la anualidad acá, por ejemplo, esto está en t igual a cero y el primer flujo es en t igual a uno, ¿ya? Acá, mi primer flujo de esta anualidad es en t igual a 6. Entonces todo esto está en t igual a 5. Entonces quiero llegar a t igual a cero, entonces lo multiplico por uno partido en... Ya, entonces, como esto está igual, en t igual a 5, yo quiero llevarlo a t igual a cero, entonces lo traigo 5 periodos para atrás haciendo esto. Entonces esto da 23.996.284. La suma de estas dos cosas da 57 palos, 649.153. Ya, la venta de la máquina. La cuestión eran 50 palos en T igual a 10, porque recibimos el flujo final de T igual a 10 y vendemos la máquina. Entonces la tenemos que traer 10 periodos para atrás. Pero también te afecta impuesto en la máquina, ¿ya? Entonces lo multiplicamos por 1 menos 0,27, que al final es lo que vamos a recibir, efectivamente. Ya, esto da 10.752.475. Entonces VPN, ¿qué va a hacer? La inversión inicial que era de 72 millones, que eran los 60 del local y los 12 del equipamiento, más 57, 649, 153, más la venta de la máquina, y esto da menos 3.598.372 menor a cero. Como es menor a cero, no me conviene realizar el proyecto así nomás. ¿Ya? Pues la B. Ya, acá lo hicimos de otra forma, porque hay dos formas de hacerlo. Que ahora la B lo va a mostrar de la otra forma. Bien Express. Pero como yo le dije en la ayudantía varias veces, hay dos formas de hacerlo, como un camino rápido y uno largo. Acá igual hay que hacer la diferencia porque los ingresos son distintos, pero uno cuando hace esto puede considerar la depreciación incluida al tiro en los flujos. Entonces el valor presente de los flujos futuros incluye el beneficio tributario de la depreciación, o puede hacerlo sin considerar la depreciación y considerar el valor presente de los flujos, o sea, el valor presente de los flujos que vamos a generar, y le sumamos el valor presente del tax shield, que es el valor presente tributario, o sea, el beneficio tributario de la depreciación, ¿ya? O lo podemos hacer juntos o separados. En este caso, yo encuentro que conviene más hacerlo separado, porque, o sea, depende del enunciado, pero en la B me piden con depreciación acelerada. Entonces, si yo quisiera hacerlo de la misma forma que antes, tendría que hacer unos flujos del 1 al 3, en el que incluyo la depreciación, y gano 10. Del 4 al 5, en que sigo ganando 10, pero no tengo la depreciación. Y del 6 al 10, que gano 15 y no tengo depreciación. Entonces son muchas divisiones que no me conviene y pierdo tiempo. Entonces aquí lo mejor es hacerlo por separado. Entonces tenemos el valor presente de los flujos del 1 al 5, ¿ya? Que al final sería esto de acá. Serían los 10 millones em, por 1 menos 0,27, ¿ya? Que al final me va a dar un ingreso neto de X monto. Y traigo eso, hago una anualidad de esos 5 pagos, ¿ya? Y eso me da 25.675.788. Hago lo mismo para los del 6 al 10. Y también acuérdense que hay que ajustar que los flujos como están del 6 al 10, tengo que traerlos después de t igual a 5 a t igual a cero, ¿ya? Entonces esto me da 20.903.684. Por eso, aunque estos pagos de acá, que son de 15 palos, versus estos que son de 10 palos, me da más chico el valor presente este que este, porque estos flujos están más lejos, ¿ya? Después sacamos el valor presente del tax shield, del local, primero, que va a ser 0,27 por, eran 20 mil, ya, como es depreciación acelerada, y la máquina valía 60, esto va a pasar a ser 3. Entonces vamos a tener 60 partido en 3, me da 20 millones, ¿ya? Entonces una anualidad de 20 millones, 0,13
Uno menos uno partido en 1,13. Son tres pagos, entonces lo le damos a 3. ¿Ya? Y esto me da 12.750.224. Después el tax rate del equipamiento, va a ser 0,27 también. ¿Cuánto da? Eran 12 palos. Como esto va a ser partido en 3, 12 partido en 3, 4. Son 4 millones, ¿ya? 4 millones, partido en 0,13, 1 menos con 13 elevado a 3 también, pues son 3 pagos al final. Esto me da 2.550.045. Entonces mi VPN que va a ser ahora, los menos 72 millones, más estas dos cosas, que son 46.579.472, más 15.300.269, más 10 millones. Espérense. Estos 15 palos de acá son la suma de estos dos, por si acaso. Después la suma de la máquina, la venta de la máquina, esto da 632.216. 216, entonces como da positivo, me conviene invertir en la máquina. Entonces con depreciación acelerada me conviene invertir en la máquina. Y con depreciación, o sea, perdón, con depreciación lineal no me conviene. Entonces, ¿por qué ahora me conviene? Porque aumentó el valor presente en mi tax shield, ¿ya? ¿Y por qué aumenta? Porque ahora como son menos pagos, cada pago es más grande. Y como los pagos son más grandes y como son menos, son más cercanos los pagos. Como son más cercanos los pagos, los tengo que traer menos periodos para atrás para traerlos a los presentes. Entonces al final esos dos efectos se suman y me dan que tengo un mayor beneficio tributario, ¿ya? Y la C, ¿cuál es la TIR de proyecto en la A y en la B? Ya, entonces, en la A, ¿qué pasa? Ya, ¿qué pasa? Si es que mi VPN es mayor a cero, ya, si es que mi VPN es mayor a cero, entonces porque mi TIR es mayor que costo oportunidad. Pues al final el retorno de mi proyecto renta más que lo que me hubiera rentado en el banco. Entonces estoy generando un valor extra, ¿ya? Em, Genera un valor extra. Entonces, en el caso A, nos da negativo, o sea, un VPN negativo. Y eso quiere decir que mi tasa de retorno es menor que costo de oportunidad. O sea, me hubiera convenido haber metido la plata al banco al 13%. En cambio, en la B yo genero valor, mi EPN es positivo. Entonces, como mi EPN es positivo, yo genero valor y mi proyecto renta más que el costo de oportunidad. Entonces, en el primer caso, mi TIR es menor al 13% que mi costo de oportunidad, y acá mi TIR es mayor que el 13%. Ya, tema jodido ahora, el beneficio tributario de la deuda. ah, Ahí Violita y ya. El beneficio tributario de la deuda, ya entonces. Ahí ustedes le ponen pausa, pero la cosa es que yo tengo mi empresa que tengo que financiarse en palo y me renta un 40% perpetuo y puedo financiarlo 100% deuda, entonces 100% deuda, no, perdón, vamos a hacerlo así, 0% deuda, 50% deuda, o sea, financio 50 con acciones, 50 con deuda y 100% deuda, ¿ya? Entonces, mi ingreso, como mi proyecto invierto 100 y me genera una TIR de un 40%, genero siempre 40 millones. Es lo mismo que antes, que cuando teníamos el proyecto que generaba, no sé, invertía 1.000 y me generaba 200, era porque la tira era un 20%. Entonces ahora como tengo los 100 palos y me rentan un 40 cada periodo, son 40 millones.
en cada uno, ¿ya? Entonces, son 40 millones en cualquiera de los casos, eso independiente de la deuda. Tenemos después el gasto en intereses, cero deuda, entonces mi gasto en interés es cero. Con 50% de deuda, yo tengo 50 millones em, de deuda, ¿cierto? 50 de deuda, 50 acciones. Mi interés, la tasa, me dicen que un 20%. Entonces mi interés acá van a ser los 50 millones por el 20% de intereses que va a pagar. Entonces esto da 10 millones. Y después al final yo financio 100 millones con deuda y pago 20% de intereses, entonces van a ser 20 millones en intereses. ¿Ya? Entonces después tenemos la utilidad antes de impuestos. Acá serían los 40 millones. Acá van a ser 30 millones. Y acá van a ser 20 millones. ¿Ya? 20 millones. Mi utilidad después de impuestos, al final le aplicamos el por 1 menos 0,27. Y acá me da 29 millones 200 mil. Y acá me da 21 millones 900 mil. Y acá me da 14 millones 600 mil. Ya. Entonces, acá el flujo de los acreedores, que al final acreedores son los de deuda, y el flujo de los accionistas. Y acá el flujo total. Ya porque sumo los dos, porque al final te dicen que la familia es deuda, o sea, dueña de las dos cosas. Entonces el flujo de los acreedores acá, ¿cuánto es? Cero, porque no hay gasto en intereses. Ya, entonces, ¿cuánto reciben los acreedores? La utilidad después de impuestos, que son los 29 millones 200 mil. Ya, entonces, cero más 9 millones 200 mil, 9 millones 29 millones 200 mil. Flujo de los acreedores acá son los 10 millones de intereses, más 21 millones 900 mil. ¿Ya? Sumamos los dos, nos da 31 millones 900 mil. Después, flujo de la acreedora, acá son 20 palos. Ahí me da lata escribirlo todo. Acá son 14,6, porque la utilidad después de impuestos y esto me da 34,6 millones. Entonces acá que me conviene como familia, 100% deuda porque gano más. Ya, entonces elijo 100% deuda porque recibo un flujo de caja mayor que con el resto de opciones, ¿ya? Uy, em, después, espérame un segundito. Ya, la B dice, tuvo que resolver una ley que era los impuestos personales, y ahí lo leen, ustedes le ponen pausa mejor. Ya, entonces vamos a copiarlo arriba. Entonces tenemos que ahora hay impuestos a los dividendos y impuestos a los intereses. Entonces vamos a borrar, a ver, vamos a borrar, esto lo vamos a ver para abajo. Entonces vamos a tener tax, dividendo, tax, intereses. Y borramos todo acá abajo. Lo de arriba se mantiene. Ya, entonces, impuestos sobre dividendo nos dicen que un 5%. Entonces, de estos 99 millones 200 mil, vamos a recibir solamente, ya, mejor vamos a hacerlo directo, igual se los voy diciendo a un lado para no trabajar de más. Ya, de estos 29 millones 200 mil, yo tengo que pagar un impuesto del 5%. Entonces voy a recibir 0,95 por los 29,2 millones. ¿Ya? Entonces el flujo de los accionistas va a ser 27 millones 740 mil. ¿Ya? El flujo de los acreedores debe pagar un impuesto del 35%.
Ya, bueno, pero acá no hay de eso, así que para el siguiente. Ya, acá tenemos 50% de deuda, entonces acá tengo que pagar un impuesto del 35% por los intereses. Entonces, de los 10 millones yo no voy a recibir los 10 millones. Voy a recibir los 10 millones por 1 menos 0,35. ¿Ya? Y eso me da 6,5 millones. De los dividendos tengo que pagar un 5%, so recibir 0,95 por esa cuestión de ahí. Y eso me da 20,805,000. Y esto me da 27 palos, 305,000. Después el último, de los 20 tengo que sacar un 35%, entonces recibo 13 millones, ¿ya? Y los accionistas recibo 13,870,000, ta, ta, ta. Y esto me da 26,870,000, pa. Entonces, ¿qué prefiero ahora? La que me da mayor riqueza, flujo de caja, es eso de ahí. Ya, entonces eso es lo que me da mayor flujo de caja. Y al final es porque ahora hay que pagar un impuesto muy alto por los intereses, ya, que antes no lo pagábamos. Entonces, eso. Entonces el sistema no es neutral, ya. Después, lo importante, acá el típico ejercicio balance económico. em, entonces ahí ustedes le ponen pausa, lo leen y todo. Entonces ya, vamos a trabajar acá en miles, ya. Entonces me dicen que se vende a 5.000 la unidad, entonces lo vamos a tomar como que es 5, ya. Vende a 5 pesos la unidad y son 200.000 unidades al año. Ya tenemos 5 por 200.000, esto me da 1 millón. El costo por venta me decían que eran 4 pesos por unidad por 200.000, entonces esta cuestión da 800.000. Margen bruto son 200.000. El costo fijo me dicen que es de, me dicen que es de, tiquitaca, de 120 palos y la depreciación es de 40 millones. Acá me la dieron de regalo, pero si no me la dieran, ¿cuál es la depreciación? La depreciación, acá el balance está el costo histórico, ¿cierto? Porque es un balance contable. Entonces la máquina me costó 280 millones, pero acá están miles, y tiene una vida útil de 7 años. Entonces esto da 40.000, ¿ya? Que eso al final son los 40 millones que me lo dieron de regalo, ¿ya? Entonces los costos fijos, acá lo que vamos a hacer es que vamos a hacer esto, el valor presente del flujo futuro, vamos a separar la parte, lo vamos a hacer primero sin considerar la depreciación y después le vamos a sumar el tax shield aparte, ¿ya? Para no tener que hacer la distinción de cuántos años le falta por depreciar y eso con los flujos, ¿ya? Porque al final podemos hacer, ojo, que podemos hacer esa distinción en estos tipos de balance siempre y cuando los ingresos y los costos sean los mismos para todos los periodos, ¿ya? O sea, si los ingresos y los costos son los mismos para todos los periodos, em, puedo hacer la distinción, ¿ya? Porque al final quiere decir que siempre va a ganar un palo y va a tener los 800.000 de costo. Pues de repente pasa que hay algunos ejercicios que, no sé, po, la máquina le quedan 10 años por depreciarse, y entonces del año 11 en adelante, que una vez que la máquina ya se depreció, hay un gasto extra que antes no había. Entonces, en ese caso, como no son los mismos gastos todo el tiempo, sí o sí tengo que hacer la distinción de los dos, como las dos columnas, por así decirlo. Ya, pero acá, como siempre son los mismos costos, los mismos gastos de aquí al infinito, podemos hacer la distinción y sumarle el tax shield al final sin problema. Entonces, el costo fijo son 120 palos y 40 son de depreciación. Entonces, sin depreciación, porque no la vamos a considerar, son 80 millones, ¿ya? 80.000, porque están miles. Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da 120.000. La utilidad después de impuestos nos dicen que el impuesto es de un 20%, entonces va a ser esto por 0,8,
y eso da 96.000. El valor presente del flujo de caja 96.000 como a perpetuidad lo descontamos en un 15% y esto da 640.000. El valor presente del tax shield es igual a ¿qué? Va a ser un 20% por ¿cuánto es la depreciación? 40.000. Partido en 0,15. 1 menos 1 partido en 1,15. Ya. ¿Cuántos flujos tenemos? Tenemos que la vida útil de la máquina es de 7 años, ¿cierto? Pero acá vemos que tenemos depreciación acumulada. Entonces, ¿cuántos años se ha depreciado la máquina? Tenemos que son 160.000 y cada año son 40.000. Entonces tenemos 160.000 dividido en los 40.000. Notaba que la máquina se ha depreciado 4 años, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, como la vida útil es de 7 y se ha depreciado 4 años, me quedan 3 años de depreciación. Entonces me quedan ahí los 3 flujos. Entonces esta cuestión da 1 menos el cubo. Y esto me da 18.265,8. ¿Ya? Entonces, sumamos las dos cosas. Y me da que el valor presente de los flujos futuros, que es esto más esto de acá, me da 658.265,8. ¿Ya? Ah. Después el valor de liquidación de los activos necesarios. O sea, la inversión necesaria, activo imprescindible, cha, cha, cha. Entonces nos vamos acá, que ya yo anoté al tiro todos los activos. ¿Ya? Entonces vamos viendo uno por uno, porque acá no tiene información. Entonces nos dicen, para funcionar la empresa necesita solo 8,0, o sea, un 80% del saldo en caja y un 75% del inventario actual. ¿Ya? Entonces en caja tenemos un saldo que es de 25.000, que es de 25.000. Pues necesitamos entonces solamente un 80%, entonces va a ser 0,8 por los 25.000, me da 20.000. ¿Ya? ¿Cuánto es por cobrar? La empresa vende al contado, sale. ¿Ya? La empresa vende al contado. Entonces, como es el contado, las cuentas por cobrar no me interesan. Después el inventario era un 75% del saldo contable, que son 28.000. Esto me da 21.000. La maquinaria, que me dicen que, dado la alta mantención, tiene un 75, vale un 75% una máquina nueva. Una máquina nueva, ¿cuánto vale? 280.000, porque está el costo histórico, ¿cierto? Entonces eso vale una máquina nueva. Entonces va a ser acá 280.000 por 0,75. Esto da 210.000. Y el terreno me dicen que acá, perdón, acá, que se ha apreciado un 1,25 y que se encuentra instalada la oficina. De repente hay ejercicios que te dicen, no sé, pues la empresa tiene dos terrenos, donde uno se ocupa donde están las oficinas y otro terreno está de gratis, ya como de inversión. En ese caso, el terreno que se ocupa para la oficina es activo imprescindible y el terreno que se ocupa como inversión, ese no se ocupa como imprescindible, ¿ya? Entonces se aprecia un 25%, entonces esta cuestión es 280.000 por 1,25. Esto da 350.000. Y esto da 601.000. ¿Ya? El valor marca, que al final es el BPN, nosotros sabemos que es em, lo que genera el valor presente de los flujos futuros menos lo que me cuesta. Entonces restamos esto con esto, lo restamos. Y eso da un valor marca de 57.265,8. ¿Ya? Ya, el valor marca, el total de los activos lo vamos a hacer al final. Ustedes tienen que hacerlo paso a paso, pero yo lo voy a hacer así nomás. Entonces eso lo pongo al final. El valor económico de la deuda. Entonces la deuda, nos vamos al balance que nos dicen. Crédito está valorado en su valor para el libro. Ya siempre pasa que en el balance contable, ustedes saben que
en contabilidad nosotros sumamos la deuda que está acá, es la suma normal de las cuotas. O sea, no ajustamos por valor presente, ¿ya? Entonces, si acá hay, no sé, po, 10 cuotas, cada cuota es de 28.500, ¿ya? Porque apenas sumamos las cuotas. Es en caso de un crédito que todas las cuotas son iguales. En caso de que el crédito sea un bono bullet, en este caso, el monto que hay acá es el monto del principal. No incluye los intereses, ¿ya? Entonces sería el monto del principal final. Entonces, si fuera 100.000, ponte tú, sería nuestro bono bullet. Entonces, nuestro bono bullet que sale 100.000 en este balance, sobre este monto es el monto que va a pagar al final. Y sobre este monto hay que aplicarle los intereses. En este caso, un bono con cuotas iguales, que nos dicen que son 15 cuotas. Entonces, tenemos que son 15 cuotas, entonces cada cuota va a ser de 285.000 partido en 15, 19.000. Entonces sacamos el valor económico, que es el valor presente, 19.000 partido en 0,15, 1 menos 1 partido 1,15, elevado a 15, esta cuestión da 111.100,03. Ya, ese es el valor económico de la deuda, ¿ya? Entonces, miren, después preguntan por el exceso de valor presente, valor económico del patrimonio, cha, cha, cha. Yo voy a hacerle el valor presente, o sea, la tabla al final. Entonces, lo activo. Entonces, tenemos caja, cuentas por cobrar. Acá donde ponemos todo lo activo y siempre se pone el valor económico, al valor de liquidación. Entonces, los activos tenemos tanto los valores, los activos necesarios, los activos innecesarios y el valor marca, ¿ya? Entonces, inventario, máquina, los terrenos y las oficinas y el valor marca. La caja eran 25 lucas en total, ¿ya? Porque acá nos decían, todas las cuentas están valoradas a su valor de liquidación, excepto estas tres de acá. Entonces acá, de las 25 vimos que 20% son innecesarias y 80% son necesarias, pero tenemos que poner todo. Entonces acá son 25 lucas, 25.000, las cuentas por cobrar, acá en el punto C nos dicen, alto porcentaje de incobrable, entonces son 5 sextos del valor contable. Entonces serían los 12.000 por 5,6, son 10 lucas, ¿ya? 10 lucas, el inventario nos vamos para arriba de nuevo, 28.000. La maquinaria ponemos la misma que nos dio acá, que son 210. Terreno y oficina los 350. Y el valor marca que era 57.265,8. Entonces el valor de toda esta cuestión da 680.265,8. Después, al otro lado, pasivo más patrimonio. La deuda nos dio que era 111.100,03. El patrimonio contable, no hay nuevas emisiones de patrimonio ni nada, así que es el mismo de antes, que son los 180, creo. 180. Y nos falta el exceso de valor presente, que es una cuenta de patrimonio, que al final es para que nos cuadre esto, porque si sumamos estas dos cosas nos quedamos cortos. Entonces, ¿cómo sacamos el exceso de patrimonio? Va a ser el total de activos menos la suma de estos dos, ¿ya? Que eso da 389.165,77. Y acá todo esto está lo mismo, ¿ya? Bueno, ejercicio de acciones no les puse, pero según yo, si se meten a buscar, está lleno en pruebas pasadas. Por lo menos yo me acuerdo que cuando vi el ramo, me tocó hacer ejercicio de acciones, así que ahí pueden buscar. Em, Así que eso, po, igual un poco rápido, la ayudantía está un poco corto tiempo, pero ojalá les sirva. Para el examen, importante cachar bien las cosas, porque si se dan cuenta, son hartos temas, pero entonces, y si se dan cuenta, son 120 puntos y 120 minutos. Entonces, al final, es un punto por minuto. Entonces, yo les recomiendo que si están pegados con algo, pasen al siguiente, porque además, si se dan cuenta, el último tema vale
38 puntos, casi 40, o sea, un tercio del examen, ¿ya? Entonces, para que ojalá manejen bien el balance económico, y el balance económico incorpora todo al final, todo el curso, o sea, traer a valor presente. O sea, primero, traer a valor presente. Segundo, el beneficio tributario de la deuda, que también te lo piden sacar. El VPN, em, la deuda, un bono bullet o bono con cuota iguales, cualquier cosa. Ay, me faltó, perdón, una pregunta. Cualitativamente, comunicar las respuestas anteriores si venda a crédito y compra a crédito. ¿Qué pasa? Es como el comente que vimos al principio. Entonces, si es que compra a crédito, por un lado, me aumentan los, o sea, si es que venda a crédito, me aumentan em, el valor de liquidación de los activos necesarios. Porque al final me aumentan las cuentas por cobrar, me van a aumentar acá, ¿ya? Que antes no las tenía. Pero por otro lado, si es que compro a crédito, me va a disminuir esto de acá. Me va a disminuir porque voy a tener unas cuentas por pagar que me hacen disminuir em, el valor de liquidación de los activos necesarios. Entonces, mi valor de liquidación de activos necesarios va a cambiar porque por un lado va a aumentar por las cuentas por cobrar y va a disminuir por las cuentas por pagar. Pero las cuentas por cobrar deberían ser mayores que las cuentas por pagar, en teoría. Entonces, en teoría debería aumentar el valor de liquidación de los activos necesarios y disminuir el valor marca. ¿Ya? Así que esa es la ayudantía. Ejercicio de acciones, como les dije, ahí tienen que buscar y bueno, pues mucha suerte. Cualquier duda, el mail es romperts@uc.cl. Así que eso, un poquito rápido me salió porque estaba un poco corto de tiempo, pero ojalá les sirva, pues. Así que mucha suerte en el examen y confíen y denle con todo. Así que eso, pues, que estén bien. Chao, chao.